Buenas tardes, amigos comunicadores, estudiantes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Botrán, soy director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde la participación de dos expertos que tenemos aquí en Guatemala, dos expertos de Colombia. Uno es un experto en el tema de seguros obligatorios de accidentes de tránsito, y luego tenemos una buena amiga para hablar acerca de la seguridad vial de motoristas en Guatemala. Como ustedes saben, el tema de la seguridad vial es un tema que está, por desgracia, de moda. Es un tema que nos vemos forzados a hablar mucho, dado a los altos niveles de siniestralidad que estamos viviendo en Guatemala, y estos niveles, encima de todo, creciendo a una manera que sí da susto. Como Automóvil Club estamos comprometidos con Guatemala, con la salud, con la ciudadanía, y queremos trabajar y colaborar en reducir estos números y que ya no tengan el impacto tan trágico que tienen hoy por hoy. Es por esto que estamos trayendo a estos expertos para hablar de estos temas, pero también para conversar con ustedes acerca de la importancia que tienen ustedes como comunicadores, ustedes que son los que trasladan las noticias a la ciudadanía. ¿Cómo es que podemos trabajar en conjunto y cómo es que se pueden hacer una mejor comunicación para que la ciudadanía se convierta en parte de la solución de la seguridad vial? La intención es trabajar con ustedes en este sentido y de esta manera poder colaborar al país. De esta manera los dejo con Ricardo Gaviria, amigo de Colombia, que estará dirigiendo la sesión de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos adelante. Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora al taller El rol de la comunicación en la seguridad vial. Antes de que empecemos con las charlas formalmente, queremos invitarlos a que nos acompañen en un pequeño ejercicio, y para eso los invitamos a que entren desde sus teléfonos, desde sus computadores, a la dirección menti.com con el código que aparece en pantalla en este momento. La idea es que esta dinámica nos sirva para reflexionar un poco en cuál es el rol de nosotros, tanto en nuestro ejercicio profesional de comunicación como nuestro rol de actores en la vía, nuestro rol de conductores, de peatones o de pasajeros en cualquier tipo de vehículo. Entonces, les repito, los invito a que entremos por favor a menti.com y podamos acompañar muy rápidamente este ejercicio. Para eso los invitamos entonces a que puedan entrar el código que ven en pantalla, 7944-9354. Para quienes ya están ingresando, van a encontrar entonces una primera pregunta, y es: por favor describan con una sola palabra cómo se representa la seguridad vial de Guatemala. ¿Qué consideran ustedes es ese elemento crítico que define a la seguridad vial en este país? Les repito, estamos entrando entonces a la página menti.com y utilizando el código 7944-9354 para que acompañen este ejercicio. Mientras se conectan todas las personas, agradecemos a los más de 30 asistentes que en este momento nos acompañan en directo, transmitiendo desde Ciudad de Guatemala en el taller de El rol de la comunicación en la seguridad vial. Muy bien, si les parece entonces empecemos con nuestra actividad. Vamos a hacer una serie de preguntas para poder ponerles a prueba qué tanto tienen de conocimiento sobre distintos elementos: riesgo, contrato de seguros, seguridad vial. Para eso tenemos en este momento ya registradas 3 personas. Para quienes se están uniendo, los invitamos nuevamente a que entren a la página menti.com al código 7944-9354. Empecemos entonces. Algunas preguntas muy simples. La primera pregunta: ¿cierto o falso? A mayor número de vehículos, mayor tasa de mortalidad por siniestros de tránsito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdad o es falsa esa premisa que estamos presentando? Para quienes se están conectando, repito, estamos en la página menti.com y el código lo encuentran en pantalla, 7944-9354.
3 personas nos han contestado y nos dicen, es cierto, en la medida en que haya más vehículos, entonces debemos tener una mayor tasa por siniestros de tránsito. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué animal de los que van a aparecer en pantalla representa más riesgo para la persona? ¿El tiburón o el perro? ¿Qué piensa usted que se conecta en este momento a nuestro taller de el rol de la comunicación en la seguridad vial de Guatemala? ¿Será que es el tiburón o es el perro? ¿Cuál animal representa más peligro para las personas? 3 personas nos dicen que el tiburón representa mayor riesgo. Eso lo vamos a abordar más adelante y estaremos haciendo las explicaciones. Por favor, califiquen de 1 a 10 qué tan buen conductor es usted, qué tan buen conductor es el conductor promedio de Guatemala, qué tan buen conductor es el conductor de motocicleta de Guatemala y qué tan bueno es el conductor promedio del servicio público en Guatemala. De 1 a 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, ¿cómo se evalúa usted como conductor en este país? Y si se dan cuenta, cada uno de nosotros nos evaluamos mejor que los demás. Aquí tenemos 2 personas, se han dado una calificación de 8, mientras que estamos calificando con 2 al conductor promedio tanto de servicio público como de motocicleta. Pongamos a prueba ese nivel de conocimiento que decimos tener. Como somos tan buenos conductores, entonces por favor cuéntenos qué distancia de separación se requieren entre 2 vehículos que viajan a 50 kilómetros por hora para evitar una colisión por alcanzamiento. Hay una persona que nos dice que de 0 a 10 metros, una persona nos dice que de 10 a 20 metros. ¿Qué opina usted? ¿Cuál debe ser la distancia de separación que debe existir entre 2 vehículos para evitar la colisión? Tenemos ya 4 respuestas. Todas las 4 respuestas nos dicen que menos de 20 metros. Muy bien, la respuesta correcta, por desgracia, es 27 metros. Siguiente pregunta. Cuando analizamos riesgo, ¿cuál de las siguientes palabras que están en esta lista no representa una característica de ese elemento, del riesgo? ¿El riesgo será concreto? ¿Será fortuito? ¿Será cierto? ¿Será posible? ¿Cuál no es una característica que describa al riesgo? Nos quedan 10 segundos, por favor. ¿Qué opina usted? Cuando estamos evaluando riesgo, ¿cuál es un elemento que no corresponde a una característica de este elemento? Ya tenemos 6 personas que nos acompañan en esta prueba. Estamos en menti.com, en el código 7944-9354. Hay 3 personas que tienen razón. El riesgo no puede ser cierto. Todo lo contrario, el riesgo es incierto. Aquí estamos presentando rápidamente el tablero de puntuación. Alguien se registró con el nombre de Tiger Baby, Annie Droid y Dragonite, y aquí están los puntos. Seguimos haciendo algunas preguntas sobre riesgo, seguridad vial y contrato de seguros. Tenemos 8 personas que nos acompañan a esta hora en nuestro ejercicio y ahora vamos a preguntarles algunas cosas sobre contrato de seguros. ¿Qué tanto sabe usted sobre riesgo y contrato de seguros? Frecuencia y severidad son elementos ¿para qué? Medir el nivel de amenaza de riesgo, medir el nivel de vulnerabilidad del riesgo, medir el riesgo de forma subjetiva o medirlo de forma objetiva. ¿Para qué nos servirá la frecuencia y la severidad cuando estamos analizando el riesgo? ¿Qué opina usted? Nos quedan 20 segundos y ya tenemos más de 54 personas que están conectadas en este momento en la transmisión en vivo que hacemos en este taller de el rol de la comunicación en seguridad vial en Guatemala. 15 segundos para escuchar sus opiniones, ya tenemos 7 personas que nos han contestado. ¿Qué opina usted? ¿Para qué sirve la frecuencia y la severidad al momento de analizar el riesgo? Vamos a ver los resultados. La mayoría de las personas consideran que sirve para medir el nivel de amenaza de riesgo. Hay 2 personas que en efecto estiman que esos elementos sirven es para medir de forma objetiva el riesgo. Muy bien, continuamos rápidamente con nuestras preguntas. Esto es simplemente un ejercicio para invitarlos a una reflexión que nos lleve a la seguridad vial en cada uno de los actores. Identificar, analizar y manejar son etapas del control de riesgo. ¿Cuál de los elementos que están dispuestos en la pantalla hace falta para completar el ciclo completo en el análisis del riesgo? ¿Será cuantificarlo? ¿Será aceptar el riesgo? ¿Transferirlo? ¿O decidir una ruta crítica? ¿Qué cree usted? Cuando maneja una situación de riesgo, ¿cómo hace para tener el ciclo completo? Ya están arriba los 3 primeros elementos.
identificación, análisis y manejo. Pero ¿cuál hace falta para poder tener un ciclo completo en la administración de riesgo? 5 segundos para que nos compartan sus opiniones sobre este tema y seguimos con la pregunta que... Dos personas tienen razón, hay que decidir, hay que tomar decisiones, no es simplemente cuestión de analizar y conocer, sino que debemos tomar decisiones. Muy bien, cuando hablamos de contrato de seguros, esa figura que a veces suena un tanto compleja, aburrida, lejana, pues hay unos elementos que son fundamentales para que exista ese contrato de seguros. ¿Cuáles de los elementos que ustedes ven en pantalla, 3 de ellos, corresponden a esa figura del contrato de seguros? Un riesgo asegurable, un interés monetario, la prima, la promesa incondicional del asegurador o el carácter indemnizatorio. ¿Qué tan lejanos estamos de conocer nosotros el elemento del contrato de seguros? Muy bien, no tuvimos respuestas acá, así que vamos a seguir con la siguiente pregunta. Aseguradora, tomador y beneficiario son partes de un contrato de seguros, pero nos falta uno. ¿Cuál de los elementos que están en la pantalla es el cuarto elemento que completa a los actores que hacen parte de un contrato de seguros? El asegurado, el comprador, el indemnizado, el banco. Todo esto que estamos reflexionando acá hace parte de un mismo elemento. ¿Cómo analizamos el riesgo? ¿Cómo el riesgo se ve reflejado en las decisiones que tomamos en la vía como actores viales? ¿Cómo hay un instrumento que se llama un contrato de seguros? Y cómo todo esto busca generar una mecánica o una dinámica en el país para finalmente salvar vidas. Entonces, en este ejercicio, lo que estamos es simplemente aproximándonos a algunos de los elementos que vamos a estar abordando en la tarde de hoy. Nos quedan 5 segundos para conocer cuál es la parte del seguro que hace falta y, en efecto, es el asegurado, es decir, el sujeto sobre el cual se da la protección que quiera. Este es el momento en el que los vamos a invitar a que nos compartan las preguntas que tengan en torno a todo el cuestionario que hemos dado. Para dar inicio ahora sí formalmente a nuestro taller del rol de la comunicación en la seguridad vial de Guatemala, vamos a invitar a María Seguí, que es la persona responsable de la Organización Mundial de la Salud por la generación del informe de seguridad vial publicado en diciembre del 2023. María, te damos la palabra. Verdadero placer el poder tener la oportunidad de presentarles a todos ustedes los últimos resultados del Informe Mundial sobre la Seguridad Vial que fueron presentados por la Organización Mundial de la Salud el pasado diciembre. De todos modos, tienen ustedes una primicia mundial porque desde los resultados que se presentaron en diciembre ha habido algunas actualizaciones y esta en realidad será la primera presentación que hacemos con la última versión de algunos de los datos. Así que, como buenos periodistas, espero que estén ustedes muy atentos al temario. Y lo que me planteo para los próximos minutos es de manera ágil y dinámica, y tendrán ustedes las diapositivas y van a tener ustedes mucho material de refuerzo, el presentarle el propósito de los informes, la carga global que los accidentes de tráfico suponen para la salud, la enfermedad en el mundo y en el caso concreto de Guatemala, la revisión del estado de la situación respecto de la implementación de remedios para este problema y algunas conclusiones. Y este informe mundial sobre la seguridad vial es en realidad el quinto de los informes mundiales emitidos desde el 2009, que siguieron un famoso informe seminal, el informe del 2004, que sentó las bases para lo que eventualmente han sido la primera y está siendo la segunda década de acción para la reducción de los accidentes, las muertes y los heridos graves por accidente de tráfico en el mundo. Insisto en la noción de que este es el quinto de los informes y todos estos informes han sido motivados por la petición de todos los Estados miembros de Naciones Unidas de que existiera una herramienta para monitorizar el progreso hacia la consecución de un objetivo planteado como la
reducción del 50% del número de muertos por accidentes de tráfico en el mundo. Y lo más importante de esta gráfica, más allá de mencionar los informes que existen y las motivaciones de los mismos, es señalarles la altísima participación de los Estados miembros en estos informes, que ha dado lugar a informes que contienen datos que representan la inmensa mayoría de la población mundial. Y me complace compartir con ustedes que Guatemala ha sido uno de estos países que ha participado en todos y cada uno de los informes. Por lo tanto, más allá de lo que yo pueda presentar ahora para el 2023, sepan que tienen ustedes un histórico del que poder tirar datos. El planteamiento del informe del 2023, al igual que los precedentes, era el medir el estado de la situación en el mundo, pero como elemento significativamente especial señalaremos que este informe del 2023, que fundamentalmente recoge datos del año natural 2021, en realidad nos ha servido para cerrar y evaluar esa primera década de acción 2011-2020, proclamada, como he dicho antes, por la Asamblea General de Naciones Unidas, y también para sentar las bases de lo que será la medida de la efectividad de la segunda década de acción en la que estamos actualmente inmersos y que propone que para el 2030 exista una reducción del 50% de fallecidos y de heridos graves por accidente de tráfico. Este es un proceso complejo, exhaustivo y que incluye la consulta con los países para la recogida de algunos datos. Y empiezo por lo más importante. Las noticias recabadas y los análisis realizados nos conducen a afirmar que tristemente el número de fallecidos por accidente de tráfico en el mundo es todavía inaceptablemente alto. Estamos hablando de ligeramente más de 1.190.000 personas que mueren en un año concreto, como puede ser el 2021, a causa de un siniestro vial. Y algunas peculiaridades a señalar de esta cifra grande es que cuando uno coge a todas las personas de todas las edades, los accidentes de tráfico a nivel global son la 12ª causa de muerte en el mundo. Es decir, estamos ante una causa común, importante, relevante. Y aunque, como veremos en el siguiente párrafo, estos accidentes de tráfico representan la principal causa de muerte cuando uno habla de las poblaciones más jóvenes, en el conjunto de todas las personas, ambos sexos y todas las edades, el grueso de los fallecidos no son tan jóvenes. Estamos hablando de fallecidos entre 18 y 59 años que fundamentalmente se están moviendo en relación a sus necesidades de trabajo y de vida familiar. Entonces, insisto, 3 conceptos básicos: una cifra inaceptablemente alta de más de 1.190.000 muertos, esa cifra constituida fundamentalmente por personas adultas en edad productiva y posiblemente con ejercicios laborales completos, una causa muy importante de muerte, una de las 12 primeras causas de muertes, y en el caso concreto de los sectores etarios más jóvenes, de las personas más jóvenes, primera causa de muerte en el mundo. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque en el caso de Guatemala esto cambia un poquito. En el caso de Guatemala tengo que comentar que la estimación del número de fallecidos en un año, en el año 2021, es de 2.221. Esto es menos de un 1% de esa cifra global, pero una cifra muy importante para el país de Guatemala. En el caso de Guatemala, el grueso de los fallecidos no corresponden a ese perfil que he descrito antes, puesto que es solo el 39% de los fallecidos que tienen entre 18 y 59 años. Pero, pese a ello, todos los fallecidos por accidente de tráfico tienen una posición superior en el ranking de causas de muerte. No es la 12ª causa, sino la 9ª causa de muerte. En el país de Guatemala, los accidentes de tráfico suman un puesto relativo más importante. Y
Interesantemente, cuando se trata de las edades más jóvenes, se produce un pequeño descenso. Desafortunadamente, los accidentes de tráfico son la causa número 2, porque la causa número 1 de muerte en edades más jóvenes son los homicidios, la violencia interpersonal. En este sentido, Guatemala es uno de los pocos países del mundo en donde los accidentes de tráfico no serían la causa líder de muerte infantil, pero aún así son la causa número 2, es decir, todavía relevante. Este 1.119.000 fallecidos se reparte en todo el mundo, como pueden ver ustedes en la gráfica, según una clasificación arbitraria de regiones, que es la que tiene la Organización Mundial de la Salud, y digo arbitraria porque como se agrupan los países pues va cambiando, pero también dependiendo del nivel socioeconómico de los países. Y como destaca la diapositiva, incluso a nivel global, el grueso de los fallecidos está en los países de ingresos medios, medio altos y medio bajos. En el caso concreto de la región de las Américas, los fallecidos totales representan un 12% de ese 1.190.000. No es la región con el máximo número de fallecidos, esto sería la región del sudeste asiático, pero aún así estamos hablando de la cuarta posición en el ranking de las regiones y el impacto que ellas tienen en los fallecidos. Señalo en concreto el hecho de que en la región de las Américas el número total de fallecidos de ese 1.190.000 son 123.000. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto de la región de las Américas, Guatemala está cerca de ser el 2% de estos fallecidos. Insisto, no es un tema de porcentaje, es un tema de que para la población de Guatemala este problema es una carga muy grave. Y desafortunadamente este 1.190.000 está lejos de ser la cifra que quisiéramos y que nos habíamos puesto como objetivo al inicio de la década del 2011-2020. Esta gráfica representa la serie temporal en donde tienen ustedes el valor del 1.190.000 para el 2021 y todos los valores estimados anteriormente. Estas líneas de puntitos representan los intervalos de confianza porque todo esto son estimaciones matemáticas y lo que podemos decir con seguridad es que este 1.190.000 es un 5% menos de los fallecidos que estimamos ocurrieron en el año 2011. 5% menos es una pequeña victoria, pero está lejos del 50% menos que nos habíamos propuesto como objetivo. Un pequeño inciso a aquellos de ustedes que estén pensando en el 1.350.000 fallecidos en el último informe, sepan que como estas estimaciones se van refinando con los años y con la aportación de nueva información por parte de los países, ese número ya no es válido. La estimación de fallecidos en el año 2016, que sería el equivalente al publicado en el penúltimo de los informes, es 1.210.000. Entonces, esto es un pequeño detalle matemático, no quiero engancharme en él ni que ustedes se enganchen en ello, sino que el concepto es que estos son estimaciones, las estimaciones se revisan y en la mejor de las estimaciones que les estamos presentando tenemos una pequeña victoria, una victoria de un 5%, pero como pueden ver, por otra manera, una tendencia bastante estable respecto del número de fallecidos por accidente de tráfico. Esta reducción del 5%, que lo es a modo global, pues es la media de variaciones diferentes en diferentes regiones. Ocurre que la región europea es la región del mundo que más reducción ha tenido de fallecidos en estos años, mientras que la región africana es la única región en la que ha aumentado el número de fallecidos en estos años. En la región de las Américas no ven ustedes ninguna rayita porque se ha quedado a cero. Ni gano ni pierdo, sigo más o menos exactamente donde estaba al inicio de la década. Si esta analogía la mantenemos y vemos los cambios respecto del número de fallecidos según el nivel de ingresos, lo que tenemos que comentar es que hay más países que han disminuido sus fallecidos respecto del número de países que los han aumentado, pero estos cambios están ocurriendo de manera notable en todos los estratos socioeconómicos. Es la primera vez que podemos hablar de que incluso países de bajos ingresos han tenido mejoras en la reducción del número de fallecidos.
Tienen ustedes aquí una lista que leerán con detalle cuando tengan las diapositivas. Están los países que han conseguido reducir un 50%, que los hay. Están los países que han conseguido reducir entre un 40 y un 49%, que los hay. Están los países que, por el contrario, han tenido grandes aumentos, entre del 50% o más, o del 40-49% o más. Solo me voy a parar en un inciso, que es que de los 4 países del mundo más poblados, querría destacar que tanto China como Brasil han reducido el número de fallecidos por accidente de tráfico en un 10 y un 23% respectivamente, mientras que India y Estados Unidos lo han aumentado. El aumento en el caso de India es de un 2%, pero el caso de los Estados Unidos de América es llamativo, puesto que han aumentado sus fallecidos por accidente de tráfico en un 33%. Y a estas alturas estarán ustedes desesperados intentando pensar dónde está Guatemala. Bueno, pues Guatemala está donde la gráfica señala. Desde el 2010, nuestras estimaciones indican que en el caso de Guatemala el número de fallecidos por accidente de tráfico ha aumentado en un 13%. Insisto, estos son número absoluto de fallecidos. Tengamos en cuenta, podemos tener en cuenta el aumento de la población o el aumento de vehículos, pero es que el indicador escogido a nivel mundial es número de muertos y el número de muertos ha aumentado en nuestras mejores estimaciones. Y estos fallecidos a nivel mundial pues lo son de unos determinados accidentes, de unos determinados modos de viaje. A nivel global destacaremos que por primera vez desde el inicio de estos informes, la categoría que se lleva a la posición número 1 es la de usuarios de motocicletas. Los usuarios de vehículo de 4 ruedas representan un 25% de los fallecidos, los peatones un 21%, los ciclistas un 5% y en el 19% restante quedan aquellos para los que no tenemos muy clara información respecto de qué tipo de vehículo o en qué tipo de circunstancia sufrieron su accidente. Por supuesto, cualquier cifra global no es sino una media. Tienen ustedes aquí la distribución en el caso de la región de las Américas, en donde esa posición número 1 y número 2 de los vehículos de 4 ruedas y de los vehículos de 2 ruedas se alterna, sin duda por la predominancia en esta región de los países norteamericanos y de las grandes flotas vehiculares que ellos tienen, porque si hago un zoom para ver qué es lo que ha ocurrido en Guatemala, pues tengo que revertir a la situación global. Prácticamente la mitad de los fallecidos por accidente de tráfico en Guatemala lo son como usuarios de vehículos de 2 o 3 ruedas. La siguiente categoría más frecuente es la de peatones, seguida de los usuarios de vehículo de 4 ruedas y luego ya otros y desconocidos. Los ciclistas de momento son una minoría en el país. Las inequidades en esta distribución de la mortalidad persisten, como han visto y han podido intuir por algunos de los números que ya he señalado. Se produce la paradoja de que aquellos países con el mayor número de vehículos y el mayor número de carreteras resulta que tienen el menor número de fallecidos por accidente de tráfico. Estamos hablando de una distribución y de un tipo de vehículos y de un tipo de carreteras que obviamente no es igual dependiendo del nivel socioeconómico de los países, y en esas inequidades es en lo que tendremos que avanzar significativamente si queremos abordar esta pandemia mundial. Paso al bloque de las soluciones porque ahí es en donde está el meollo de la solución, y destacaremos que por primera vez en el informe nos hemos centrado en valorar cuántas y qué tipo de vías públicas tenemos en el mundo, y hemos tenido que recurrir a literatura externa para confirmar que se sigue construyendo, se está construyendo mucho en todo el mundo y se sigue construyendo con el paradigma del vehículo de 4 ruedas como referencia. Pero incluso entonces, incluso en ese caso, lo que estamos construyendo para nuestros vehículos no alcanza los mínimos de seguridad que nos hemos establecido teóricamente, y esa medida de seguridad es una puntuación de 3 estrellas en una escala de 1 a 5 estrellas, medida con una herramienta concreta llamada IRAP, y que nos dice, señores, es que ni las carreteras diseñadas por y para vehículos de 4 ruedas son seguras, son suficientemente seguras para estos vehículos de 4 ruedas.
prácticamente un 40% de los kilómetros evaluados de estas vías alcanzan este nivel de seguridad. Y cuando esas mismas carreteras las evaluamos respecto de su seguridad para vehículos de 2 o 3 ruedas, ciclistas o peatones, el porcentaje se reduce a la mitad. Escaso 20% del kilometraje evaluado alcanza un nivel mínimo de seguridad para estos otros tipos de usuarios. En el caso de Guatemala se nos ha reportado que hay prácticamente 8.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, pero el país informa no tener estándares técnicos para la construcción de nuevas carreteras, ni siquiera criterios de auditoría para estas nuevas carreteras, e informa que tampoco tienen un presupuesto para mejorar los puntos de riesgo. Por lo tanto, mucho por avanzar en materia de desarrollo viario. Cuando se trata de entonces qué es lo que ponemos a circular en esa carretera y nos movemos a los vehículos, por primera vez el informe ha querido centrarse en la cantidad y calidad del parque vehicular del que disponemos. Y en la medición de la calidad hemos empezado por la calidad del parque vehicular de 4 ruedas. Nos planteamos como reto en el siguiente informe tener una tabla muy parecida a esta para los vehículos de 2 y 3 ruedas. Pero lo que queremos resumir en esta diapositiva es que cuando hemos pedido a los países la legislación que tienen respecto de la seguridad de los vehículos y hemos centrado el tiro en 5 elementos concretos de seguridad vehicular, que son los listados en la diapositiva, como puedan ser la protección frontal y lateral, los cinturones de seguridad, el control electrónico de estabilidad, el sistema de protección de peatones, el sistema de frenos o la posibilidad de que el vehículo tenga una inspección técnica periódica. Hemos aprendido que la inmensa mayoría de los países no tienen ninguna de estas características legales implementadas. Es más, de 194 países en el mundo, hay solo 35 que tengan legislación nacional cubriendo estos aspectos. Bueno, pues de nuevo, algo que clama al cielo, ¿no? Porque estamos fabricando y estamos distribuyendo vehículos que obviamente son inferiores a lo que ya sabemos que debería ser. Guatemala declara tener 4,5 millones de vehículos registrados y prácticamente la mitad, hay casi 2 millones, hay un poco más de 2 millones de vehículos de 4 ruedas y casi 2 millones de vehículos de 2 y 3 ruedas. Y Guatemala es uno de los países en donde ninguno de estos elementos que acabo de citar de seguridad vehicular para los vehículos de 4 ruedas están implementados. No hay legislación nacional que exija que los vehículos que circulan en el país tengan estos mínimos elementos de seguridad. Por supuesto, no nos podíamos olvidar del tradicional catálogo de medidas sobre el comportamiento de los usuarios. La Organización Mundial de la Salud viene evaluando legislación nacional sobre el control de velocidad, el alcohol y la conducción, el cinturón de seguridad, la sillita infantil y el casco de motocicleta desde el primero de los informes. Para cada una de estas 5 leyes ha ido desarrollando unos criterios de práctica superior, un criterio superior para evaluar si la ley alcanza un mínimo requerido y la verdad es que las noticias aquí también son un poquito tristes porque si estamos hablando de 194 países en el mundo y 5 leyes sobre comportamiento de usuario, pues uno pensaría que hay muchos países que tienen muchas de estas leyes en el mejor de los niveles, porque son cosas que se sabe desde hace tiempo. Bueno, pues en resumen les diré que de estos 194 países hay 140, es decir, hay 54 que no tienen ninguna de estas leyes alcanzando un nivel de buen criterio. Hay 140 que tienen al menos una de estas 5 leyes, pero al menos una de estas 5 leyes. La velocidad a la que los países adaptamos nuestra legislación para tener mejor legislación sobre seguridad vial es muy lenta, porque en estos últimos años ha habido solo 29 países que hayan modificado al menos una de estas leyes en la dirección del criterio superior, y en todo el mundo solo hay 7 países que tengan estas 5 leyes en este criterio de nivel superior, ¿no? Que son los países en el verde más oscuro en el mapa. Por lo tanto, otra tercera
un tercer catálogo de intervenciones que tenemos en el tintero, porque sabemos perfectamente qué podríamos hacer y no lo estamos haciendo. En el caso concreto de Guatemala, no tiene ninguna de estas legislaciones en el nivel superior, tiene tan solo dos en un nivel intermedio, tanto la ley de cinturón de seguridad como la de cascos, y las otras tres leyes las tiene todavía a un nivel muy incipiente de desarrollo, que no alcanzan ni el nivel básico de este criterio que he descrito. Tenemos muchos retos por delante. El primero es que se me está acabando el tiempo y no puedo desarrollar con abundancia muchas de las otras cosas que querría, pero un reto fundamental que tenemos es aprender a cuantificar a los heridos no mortales para poder ver cómo, además de disminuir las cifras de fallecidos, disminuimos las cifras de heridos graves. Esto es algo que en el informe hemos empezado a analizar para ver qué es lo que están haciendo los países y cómo podemos homogeneizar las definiciones y proveer algunas respuestas en nuestro próximo informe. Y seguimos teniendo una discrepancia notable entre lo que los países dicen sufrir y lo que las estimaciones matemáticas predicen sobre el sufrimiento de los países en materia de seguridad vial. Esta es una gráfica un poco triste que confirma que desde el primero de los informes la estimación del número de fallecidos en el mundo es el doble. Es una cantidad que resulta ser el doble que lo que todos los países juntos nos dicen. Y en este aspecto concreto, que es un reto y es un reto grave en muchas otras circunstancias, tengo que traer la buena noticia de que Guatemala sería una excepción, puesto que en el caso concreto de Guatemala sí que hubo una gran discrepancia en los primeros informes, pero afortunadamente los sistemas de información se han alineado y mejorado suficientemente para que las cifras ahora sean prácticamente idénticas y no exista esta discrepancia. Así que está claro que cuando nos ponemos a trabajar en algo concreto, con una misión determinada y con un objetivo claro, somos perfectamente capaces de hacerlo. Y concluyo porque esta reunión que están teniendo ustedes es fundamental para que este cierto progreso que hemos detectado se quede constatado, pero hagamos una denuncia clara de la falta real de progreso, de lo lejos que estamos del anhelo de erradicar esta pandemia. El hecho de que tenemos herramientas, conocemos las intervenciones que pueden tener un impacto. Yo he dado una pincelada muy rápida en muchas de ellas y vemos que estamos muy atrás en su implementación y cómo todos los datos que vamos recabando a lo largo de estos años van reforzando esa noción de que es cuando abordamos de manera integral esa infraestructura, ese vehículo y, por supuesto, ese usuario, en donde notamos grandes progresos. Y el concepto de sistema seguro, que puede ser más complejo, más teórico, pero en el fondo se reduce a decir no vivamos en un entorno que no hayamos diseñado para garantizar esa seguridad, se ve absolutamente reforzado de los resultados descritos hasta ahora. Y concluyo con lo que espero sea alimento para sus trabajos en meses y años venideros. El informe no es nada si no lo utilizamos todos y cada uno de nosotros de múltiples maneras. Y a fin de facilitar su uso, desde la Organización Mundial de la Salud hemos hecho varias cosas. El informe es la primera de esas cosas, pero hemos creado, como en años anteriores, unos perfiles de país que tienen ustedes disponibles desde la página web que señalo en esta diapositiva, pero también tienen disponibles en una aplicación del móvil que ruego encarecidamente se descarguen y jueguen con ella, porque verán la versatilidad de poder comparar datos del 2018 con los del 2023 y también de poder comparar datos de un país en concreto con uno o varios países, tanto de su región como de otras regiones. La mayoría de nuestros documentos van a estar disponibles en español en breve, estamos en medio del proceso de traducción y para cualquier duda o cualquier dato adicional que puedan requerir, tienen en la diapositiva nuestra dirección de correo electrónico genérica. Y acabo anunciando que también en los próximos meses serán nuestros compañeros de PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, quienes también
lancen el informe regional que, fundamentado en los datos que les estoy describiendo, abunda con un rigor impresionante en lo que ocurre en la región y impone análisis y estrategias que creo que serán de gran interés para todos. Mil gracias, disculpen porque siempre me puede la pasión de querer contar más cosas de las que posiblemente debiera, y confío que tengan una muy buena reunión y un muy buen uso de todos estos datos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vemos que ya hay cerca de 98 personas conectadas. Bienvenidos todos. Mi nombre es Hilda María Gómez. Yo vengo trabajando el tema de seguridad vial en América Latina los últimos 15 años. Y me pidieron que hablara un poco del tema de seguridad vial y con un poco en énfasis en la seguridad de los motociclistas, y es lo que les voy a presentar a continuación. Lo primero que quería hablar con ustedes es mostrarles estas cifras. De 2010 a 2023, en Guatemala han muerto 23.700 personas en las vías y han quedado heridos, gravemente heridos, 113.000 personas. Estas son cifras que normalmente no se manejan y no se tienen en la mente. Yo, si quisiera dejarles un mensaje de esta presentación, es: miren la magnitud de lo que pasa en las vías y esto es prevenible. Entonces, por favor, esto no debe ocurrir, es prevenible y es una tragedia. 23.000 muertos los produce una guerra, 113.000 heridos es una tragedia. Y tal como María les presentó, pues Guatemala del 2010 al 2023 ha tenido un incremento en heridos y en muertos en las vías, lo cual va en contravía de los compromisos que se han hecho a nivel mundial de reducir los muertos en las vías. Pero entonces lo que yo quería era empezar con esa cifra, que me parece que es importante que la tengan ustedes en la mente, porque ustedes como comunicadores, como quienes le llegan a la gente, es importante que la tengan en la cabeza y que la transmitan. Lo que está pasando en las vías en Guatemala y en el resto del mundo no debería pasar, es prevenible. Y esta frase de un psicólogo de tráfico noruego a mí me gusta mucho, porque dice: si el sistema de tráfico se inventara hoy y fuera evaluado acorde con los parámetros de riesgos laborales, sería prohibido inmediatamente. Y les pido el favor de que hagan que piensen de manera desprevenida lo que ocurre hoy. Nosotros vivimos rodeados de unos espacios por donde pasan unos vehículos rapidísimo y estamos caminando por ahí. O sea, la interacción de los humanos con los vehículos hoy es algo que, si se mira con parámetros de riesgos laborales, se prohíbe inmediatamente, pero nos hemos acostumbrado. Entonces, bueno, les voy a hablar en primer lugar de qué se está hablando a nivel mundial, qué se está haciendo a nivel mundial con respecto a seguridad vial en general, unas buenas prácticas de seguridad vial para motoristas y unas conclusiones. Empecemos con las tendencias mundiales. Aquí en esta gráfica ven a la izquierda la primera década de acción por la seguridad vial decretada por la Organización Mundial de la Salud, que fue el 2011-2020, que ya María les mostró un poco cuál fue la evolución, qué ocurrió y cuáles fueron los resultados. En este momento estamos en la segunda década de la acción por la seguridad vial, empezó en el 2021 y la meta es en el 2030 una reducción del 50% de muertos y heridos en las vías. Y aquí, a manera gráfica, está explicada lo que propone Naciones Unidas para ese plan mundial. Tiene en primer lugar medidas, que son las verdes, cómo aplicarlas, que es lo rosado, y azul a quién corresponde. En cuanto a todo el plan, sigue el enfoque de sistema seguro vial, que ahorita les explico en qué consiste, y dentro de las medidas está planteado en primer lugar
que el transporte multimodal y seguro, o sea, todo lo que es la planificación del transporte. En segundo lugar, infraestructura, que ya María Segui la explicó bastante, es cómo hacemos para que la infraestructura ayude a la seguridad vial. Los vehículos seguros, los estándares de vehículos seguros, los usuarios de la vía seguros y finalmente la atención, la respuesta post-siniestro, por choque. Esas son el tipo de medidas. ¿Cómo aplicarlas? Pues hay varias, hay reducción de límites de velocidad, hay leyes específicas, hay muchas formas de cómo aplicarlas. Pero lo que quería hacer énfasis es en la tercera, que es a quién corresponde. El tema de la seguridad vial, por ser algo tan complejo, porque la seguridad vial es algo multisectorial, multicausal, requiere que toda la sociedad en su conjunto trabaje por la seguridad vial. La seguridad vial obviamente la encabeza el gobierno, pero la sociedad civil cumple un papel importante. Dentro de la sociedad civil está el tema de la comunicación, está el sector privado cumple un papel muy importante dentro de la seguridad vial. Países que tienen información detallada de seguridad vial estiman que entre un 40 y un 60% de los choques o atropellos ocurren en un ambiente laboral, o sea, trabajando. Por lo tanto, las empresas tienen una responsabilidad con la seguridad vial de sus empleados y de lo que generan en su labor. Entonces, eso es importante. Lo mismo organismos multilaterales, es decir, es la sociedad en su conjunto la que tiene que trabajar para reducir estos índices. Y aquí les quiero hablar digamos, el fundamento del Plan Global por la Seguridad Vial se basa en el sistema seguro. Para que lo entiendan fácilmente, el sistema vial seguro, digamos que podemos hacer un símil con el sistema aéreo. En el sistema aéreo, digamos, en toda la aviación civil, en un año, en el mundo, no llega a 500 muertos, son menos de 500 muertos, en todo un año en la aviación civil, mientras que en la vía hay 1.2 millones de fallecidos. Obviamente, quienes circulamos en las vías somos muchos más que en aviones, pero esto demuestra que todo el sistema aéreo está desarrollado, planeado, coordinado para ser seguro, mientras que el vial no. Por ejemplo, los pilotos está bien establecido cómo se capacitan, cómo pueden operar, el número de días a la semana que pueden trabajar, las condiciones, las pistas. Por una pista de aterrizaje no circulan niños, no cruzan niños, pero en una autopista sí. Entonces, todo en el sistema aéreo está diseñado para que sea seguro. Lo mismo se quiere en el sistema seguro. Y uno de los planteamientos es los seres humanos cometemos errores. Y ahí, digamos, en el tema de comunicaciones hay algo que es bien importante. Hay una tendencia a comunicar cuando hay un incidente de tránsito, el culpable, la víctima. No, aquí no se trata de eso. O sea, en las vías los seres humanos, que somos humanos y que cometemos errores, vamos a cometer errores. Pero el sistema debe obrar de tal manera que nos evite las consecuencias del error humano. Digamos que ese es un poco lo que hay detrás de todo el sistema seguro. El ser humano es frágil y todo lo que tiene que ver con el diseño, construcción, mantenimiento y operación del sistema vial debe ayudar a evitar que haya muertos y heridos en las vías. Aquí en este gráfico pueden ver esto, este concepto de manera gráfica. En el centro está la tolerancia de los seres humanos al impacto. No estamos diseñados para recibir un golpe a 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, debemos tener unas velocidades seguras para todos los usuarios en las vías. Donde hay peatones, la velocidad no puede superar 30 kilómetros por hora, porque a 30 kilómetros por hora, un atropello, la persona conserva la vida, mientras que subimos a 40, 50 kilómetros por hora, el atropellado tiene una alta probabilidad de morir. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, los vehículos seguros, ya lo hablábamos, las vías seguras, y todo el sistema funcionando como tal. Eso digamos que es en cuanto a la seguridad vial en general.
Entremos al tema de buenas prácticas para motociclistas. En esta gráfica ustedes pueden observar el crecimiento del parque vehicular de Guatemala en el primer trimestre de este año. Se observa que hay un 64% del nuevo parque son motocicletas. Es un crecimiento muy grande, que es algo que pasa en Guatemala y que está pasando en general en el mundo y en América Latina. El crecimiento de las motos supera en gran medida el crecimiento de autos de otros estilos. Pero la consecuencia que tenemos es la siguiente: el 47% de los muertos en hechos de tránsito en el 2023 en Guatemala fueron motoristas los que murieron, seguido por 19% en vehículos, 8% en pick-up, 8% en camión, o sea, la diferencia es abismal. Y lo que nos recomiendan los expertos es, en seguridad vial, como en muchas cosas, vamos a actuar primero donde está el problema más grande. Un símil es: pesquemos donde hay más pescados. Vamos a donde está la sustancia, trabajemos en eso y después trabajamos en otros temas. Por lo tanto, trabajar con respecto a la seguridad de las motociclistas es fundamental. Las motos tienen muchas ventajas, tienen muchos beneficios, nos permite transporte a nivel rural, en zonas congestionadas también permite circular mejor, nos permite acceso a salud, al colegio, a muchas cosas. O sea, tiene beneficios y esa es una de las razones por las cuales está creciendo el parque. Sin embargo, la motocicleta es un modo de transporte inseguro. Es inseguro. ¿Por qué? Porque es un vehículo que circula a la velocidad de un auto de 4 ruedas, pero no tiene carrocería para proteger al usuario. Por lo tanto, es inseguro. Y aquí se ven unas estadísticas de un estudio que se hizo en Sao Paulo, que dice que el riesgo, digamos, de víctimas en la circulación de una motocicleta, el riesgo de muerte son 356 veces en una moto versus en un bus, o 11 en automóvil, 33 a pie, 179 en bicicleta, y en riesgo en heridas también. O sea, es riesgoso y no lo podemos ocultar. Un dato de lo que está pasando en otros países de América Latina, esto es información de hace unos años, de lo que ven en azul clarito es el porcentaje de muertos que eran motociclistas. Ya en el 2018 en Paraguay el 53% eran motociclistas, en República Dominicana el 52%, en Colombia el 51%. Hoy en día esos porcentajes son mucho mayor. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es una tendencia no solo de Guatemala, sino mundial y hablando de América Latina especialmente. Tipos de motoristas, yo creo que es importante diferenciar. Hay unos que lo utilizan como el vehículo familiar, es la opción para familias pobres de tener un vehículo. Tenemos otros que lo utilizan como herramienta de trabajo. Está el tema del mototaxi o tuk-tuks, que se llaman en algunos sitios, que hay vehículo con carrocería o sin carrocería. Tenemos quien lo utiliza de deporte, que digamos que en nuestros países eso no es mucho el riesgo. Y está el tema del transporte escolar, que desafortunadamente hay mucho transporte escolar en nuestros países en moto. ¿Qué desafíos tenemos? Lo primero es compartir la vía de manera segura y sin conflictos. En América Latina ocurrió algo diferente a lo que ocurrió en países de Asia, donde la moto existe hace mucho tiempo y fue creciendo el parque de motos al tiempo con otros vehículos. En América Latina teníamos un parque de vehículos de 4 ruedas y hace unos años aparecieron las motos y irrumpieron. Y hay cierto conflicto entre motos y vehículos. Eso hay que ver cómo se logra para que haya una convivencia segura. Está a mejorar el tema de los esquemas de aprendizaje, entrenamiento y otorgamiento de licencias. Ahorita voy a profundizar un poquito en eso. La moto como vehículo familiar, por lo tanto se transportan niños, es algo a tener en cuenta y a regular y a buscar cómo se hace de la manera más segura posible. Y finalmente está el tema del trabajo en moto. El trabajo en moto tanto para transporte de pasajeros como transporte de mercancía y bienes. Eso hay que regularlo, es necesario regularlo para hacerlo más seguro. En los países donde no está regulado el transporte en moto es mucho más riesgoso. En cuanto al tema de entrenamiento, y quería hacer énfasis en ese,
el entrenamiento para un nuevo conductor de motocicleta debe ser obligatorio, debe ser accesible. ¿A qué me refiero con accesible? Que haya que pagar algo que sea pagable por los nuevos motociclistas, que no sea algo demasiado costoso. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los que compran moto de gente de escasos recursos, si no tiene dinero para pagar un curso caro. Y el tema de licenciamiento, de otorgamiento de licencias de conducción, debemos hacerlo generalizado en la población, que hoy en día hay un porcentaje importante de motociclistas que no tienen licencia. Debemos promocionar que la tengan, pero además para obtenerla, que haya un examen de teoría, o sea, de conocimientos de normas de tránsito, lo que pasa en la vía, y de cómo se maneja, cuáles son las destrezas que se necesitan para manejar la moto. En cuanto a infraestructura, la infraestructura nuestra en general está diseñada para autos de 4 ruedas, y hay muchas cosas que para los motociclistas son muy riesgosos que no lo son para 4 ruedas, por ejemplo los baches de la primera foto. En la segunda se observa un área grande demarcada, esa pintura, si no es una pintura bien hecha, que no deslice, genera problemas. Y abajo se observa algo que ocurre cuando hay vehículos grandes circulando, especialmente a alta velocidad, con motos a los lados. El vehículo que pasa a una velocidad grande y una masa grande genera un flujo turbulente, o sea, un aire que hace que el motociclista se caiga, y eso es algo riesgoso. O sea, hay muchas cosas de la infraestructura que tenemos hoy que hay que repensarla para el motociclista. En cuanto al vehículo, la seguridad del vehículo es algo bien importante, ya María lo mencionaba, que las motocicletas tengan frenos ABS o CBS, eso es algo que podría salvar muchas vidas. Las luces de encendido automático, yo sé que aquí en Guatemala es obligatorio, en la medida en que eso se cumpla y se difunda, también va a salvar vidas. Lo otro es, otros vehículos que están en la vía, como camiones, pueden tener unos aditamentos que pueden salvar muchas vidas, como lo que estamos presentando acá. Esas barreras laterales en el camión es para proteger a los motociclistas y ciclistas, para que no se deslicen en el vehículo. Y es algo muy barato, es cuestión de tenerlo en la mente e implementarlo. Lo mismo que los espejos cóncavos, que es lo que se muestra abajo con el bus. Los espejos cóncavos para vehículos muy grandes ayudan a disminuir el punto ciego y ayudan a la seguridad de los motociclistas, peatones y demás. Y también el tema del casco y los elementos de protección del motociclista, eso es fundamental. El tema de concientización y control en la vía. Está probado que lo que genera cambio de comportamiento es una combinación de una buena campaña que identifique cuáles son los riesgos y un control en la vía. Para darles un ejemplo, si se quiere promocionar el uso del casco, lo primero que habría que hacer es hacer una campaña para explicar qué ventajas tiene el casco, qué papel cumple, y después hacer un control efectivo en la vía del uso del casco. Esa es la manera como se logran cambios de comportamiento, y en el caso de los motociclistas es bien importante porque hay muchos comportamientos de los motociclistas que hay que cambiar. Finalmente, el transporte de niños en motos. Se están transportando niños en motos, ustedes que están en regiones lo ven aún más que en las ciudades, en las capitales. Es algo que existe y que tenemos que hacer de la mejor manera para protegerlos. Concluyendo, la seguridad vial es un tema urgente que toda la sociedad debe priorizar para evitar muertos y heridos. La cifra de más de 20.000 muertos es una locura. El sistema vial debe ser seguro en todas sus partes. Estamos en la segunda década de acción por la seguridad vial, tenemos que reducir el 50% de muertos, y ya han pasado unos años y no se han reducido. Y es necesario actuar ya, aplicando buenas prácticas que ya existen, que ya se han probado a nivel mundial, que no es sino adaptarlas a la realidad guatemalteca y ponerlas en práctica. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esa información. Un saludo a todos los colegas del interior del país. Sabemos que hay bastantes conectados. Colegas, imagínense cuando uno escribe
una nota y dice, feliz día del trabajo, se celebró el día del trabajo y resulta que el día del trabajo la B es pequeña. ¿Será que fue un accidente? ¿Será que se pudo prevenir? ¿Será que nosotros como comunicadores podemos decir, ay, fue un accidente, ¿no? ¿O es que no nos detuvimos a leer nuestra noticia? Pues y ahora hay tanta inteligencia artificial que francamente pensar en que se nos puede ir una B alta por una B pequeña, de verdad debería ser un poco complicado. Traduzcámoslo a la palabra accidente, ¿no? ¿Será un accidente lo anterior? O reflexionemos si eso es correcto. Quisiera que lo colocaran la laminita en donde definimos accidente. Y fíjense que ahí está muy bonito porque es algo involuntario. ¿Será que involuntariamente colocamos día del trabajo con B pequeña o se pudo prevenir? Estimados colegas, yo sé que cuando viene nuestra primera fuente de información, cuando hay un accidente de tránsito, pues nuestras fuentes son las instituciones que velan por ese efecto. Pero, ¿qué tal si reflexionamos sobre ese tema del accidente? Porque les cuento, colegas, que un accidente es algo fortuito, algo que no se puede controlar, como la B alta y la B pequeña, que como ustedes ven, yo creo que sí lo podemos controlar, ¿verdad? Si nosotros podemos tomarnos el tiempo, el momento para poder revisar y ver otra vez nuestra información, y a lo mejor un teclazo se nos fue, o por la rapidez y algo, y dice, no, está… Precisamente, estimados colegas, la palabra accidente en un hecho vial, pues no debería existir. ¿Por qué razón? Porque ciertamente todo esto tiene un proceso de prevención. Les hago reflexionar esto y sé que es una categorización que hemos usado por muchísimos años todos, accidentes viales, el flujo de accidentes, y resulta que yo le estoy tratando de trasladar el cambio de un paradigma en torno a una categorización, ¿verdad? Porque hemos utilizado esa palabra muchísimas veces debido a que es la manera que siempre se ha comunicado, pero ahora los reto a reflexionar y pensar un momento, ¿de verdad era así? ¿De verdad hay componentes en los supuestos accidentes que pudieron ser prevenibles? Y ojo, porque al utilizar esa palabra como algo normal, nosotros estamos de verdad siendo parte del problema, porque significa que eso no va a cambiar. Porque un accidente, es algo fortuito. Reflexiono otra vez sobre la B alta y la B pequeña en el día del trabajo. ¿Se puede prevenir entonces que se escriba la B alta por la B pequeña? Pues sí se puede, pues precisamente es lo mismo. Yo los invito a reflexionar sobre eso. Ahora, ¿por qué es fundamental esto que les estoy comentando? Porque en el lead ustedes saben quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que es la pirámide invertida que todos hemos aprendido para escribir noticias. Ahí está incrustada esa categorización para el uso de las noticias cuando nosotros las hacemos. Estimados amigos, les comento y los invito a googlear, a buscar y vean esto que dice la RAE versus, y nos confrontamos al decir, bueno, no necesariamente es así. Yo les quiero dejar solamente esa inquietud, porque si nosotros seguimos utilizando esa palabra en los relatos de estos hechos, seguimos siendo parte del problema. Muchos de nosotros hemos estado in situ en un hecho lamentable y hay gente que muere, hay gente que sufre, hay familias que sufren, hay daños materiales, hay daños en vidas, hay niños muertos y a todos se nos ha partido el corazón. Dígame si no, hemos estado, muchos, mueren niños, mueren ancianos, hay personas que quedan sin sus partes vitales o algunos en estado vegetal. ¿Se acuerdan de la utilización de la famosa quijada de la vida? Y todos en algún momento hemos estado presenciando tales hechos. Si nosotros continuamos utilizando o pensando que esto no se pudo evitar, resulta que entonces somos parte del problema que quisiéramos evitar como comunicadores, porque nuestra responsabilidad en todo caso es influir en las grandes masas, en las autoridades, en todos aquellos actores que van a evitar que esta criatura, que este pequeñito, pues no hubiera perdido su brazo, que esta señora continuara viva, que no hubiera dolor en las familias.
pero fíjense que la responsabilidad solo con el uso de una palabra. Ahora, ¿por qué es fundamental? Porque en la medida que nosotros lo categoricemos y lo utilicemos de la manera correcta, vamos a establecer las responsabilidades reales que permitan que ya no ocurra y que a todos nos ha dolido el corazón. ¿Quién de nosotros no ha ido a tomar una foto? ¿Quién de nosotros digo, la que hago yo? ¿Cómo puedo hacer yo si mi responsabilidad es construir y relatar los hechos? Pues bueno, hagámoslo con la categorización correcta, porque eso lo que va a provocar es que entonces a quien le compete y las responsabilidades que sean no necesariamente son desde la tergiversación de una palabra, sino más bien estamos aportando como comunicadores para que tales hechos ya no sigan ocurriendo. Vamos a dejarles más material en donde se puede profundizar más en todo ello, pero yo quiero solo dejarles esta reflexión. Búsquenlo, googleenlo, vean qué dice la RAE en torno a este tema y seguro que nos vamos a confrontar a que no son accidentes, a que no son hechos fortuitos, a que el diseño vial debiera haber sido mejor, a que las llantas tuvieron que haber sido construidas de una mejor manera, a que debería haber una revisión de frenos, a que las personas deberían utilizar el paso de cebra, a que, miren, hay una cantidad, pero una cantidad enorme de acciones que pudiéramos haber hecho y para evitar pensar que fue un accidente. No lo fue, definitivamente no lo fue, ¿verdad? Porque eso es fortuito. Y si nosotros, reitero, seguimos utilizando la palabra accidente, quiere decir que jamás, esta es una banda sin fin, y lo vamos a normalizar y jamás vamos a acabar con ello. Así que, estimados colegas, yo los invito a reflexionar sobre ese tema. Ahí va a haber más información en torno a una mejor manera de abordar las noticias, pero yo les quiero dejar solo con este punto para que ustedes puedan reflexionar en torno a lo que probablemente hoy ya escribimos como una noticia y podamos cuestionarnos nosotros mismos en torno a qué acción estamos tomando como comunicadores. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse ese tiempo. Un saludo a todos los colegas del interior del país y continuamos con el resto de la transmisión. Gracias, estimados colegas. Muy bien, pues muchísimas gracias a las más de 115 personas que en este momento nos acompañan en el taller del rol de la comunicación en la seguridad vial de Guatemala. Ahora es el momento de hablar un poco más en detalle de qué es lo que le está pasando a Guatemala desde 3 enfoques básicamente. El primero, seguridad vial, en donde María Seguilla nos hizo un recorrido a nivel mundial de lo que está encontrando en esos grandes números, en materia tanto de fatalidades y lesiones como en el tema del comportamiento del parque vehicular, pero también queremos hacer un pequeño zoom en torno a lo que representan los seguros obligatorios vehiculares para América Latina y cómo ellos son un mecanismo que apoya la seguridad vial. Sabemos que siempre existirá una discusión en torno a la existencia de un instrumento que se le considera obligatorio y que además aporta en esos frentes, pero cómo desde esa apropiación de una figura del mercado financiero podemos incidir favorablemente en muchos otros frentes como el sector salud, el sector justicia y la vida misma de las personas. Pero además de eso les vamos a estar compartiendo los resultados de una encuesta de percepción ciudadana en donde es la propia gente de Guatemala la que se expresa en torno a estos 2 elementos. Esto surge de una iniciativa que se llama Movernos Seguros, de la cual tengo el gusto de ser el consultor líder y que arranca desde hace ya varios años con 2 productos que estamos entregando y poniendo a disposición de ustedes en este momento. El primero es una publicación del año 2019, donde se hace un diagnóstico de la situación de la región en materia de seguridad vial, parque automotor y aseguramiento vehicular, con algunas recomendaciones de buenas prácticas de lo que está pasando a nivel mundial. Desde el código QR que ustedes se encuentran en pantalla pueden descargar ese documento. Y hoy vamos a estar abordando los resultados que publicamos en marzo del 2024 con las cifras
correspondientes a 2021, por tanto también material muy fresco que pueden utilizar ustedes en las distintas publicaciones que esperamos surjan a partir de este encuentro que estamos transmitiendo desde Ciudad de Guatemala. Modernos Seguros además ofrece una planta de información donde pueden comparar rápidamente artículos y cifras. Está disponible en la página web modernoseguros.org o en el código QR que encuentran en pantalla. No se preocupen, todas estas presentaciones y todo el material que hemos compartido en la tarde de hoy estará a su disposición antes de que termine este taller, de tal forma que ustedes puedan descargar los archivos y los puedan trabajar con calma para la generación de noticias. Habiendo dicho eso, entonces recojamos las cifras OMS simplemente para repasar que siguen siendo más de 1,19 millones de personas que mueren cada año por siniestros de tránsito, y que en principio eso representa una buena noticia si la comparamos frente al 2015. Hay una reducción del 5% más o menos, nos decía la OMS, y tenemos dos posturas. Algunos se pondrán felices porque en efecto es una reducción frente a lo que teníamos, pero en palabras de María siguen siendo cifras inaceptablemente altas y por tanto debemos tomar una acción concreta para poder cumplir con esa meta de reducción del 50% que se ha planteado como parte de la década de acción de seguridad vial. La mala noticia es que para América Latina esa cifra es desigual, bastante desigual. Si ustedes lo miran en detalle, de 17 países donde encontramos información, para 9 países el cambio entre el 2015 y el 2021 representa un incremento en las fatalidades en la vía, mientras que 8 países sí están evidenciando algún nivel de reducción. ¿Qué tanto es esa reducción? Por desgracia, mucho menor de lo que quisiéramos ser, pero por lo menos empezamos a sentir que hay un camino y que hay un mañana y que sí es posible generar los cambios para lograr salvar vidas en la vía. Quiero llamar la atención sobre 2 países importantes, Brasil y México. Fíjense el tamaño de esos países en términos de parque automotor, en términos de población, y ellos dos están reflejando buena parte del cambio favorable en términos de fatalidades. Guatemala, ya lo saben ustedes, 2.221 muertos para el 2021, y es una tendencia que viene en aumento comparada con el año 2015. Esto nos deja entonces con un sinsabor, y es que tan solo 3 de 17 países evidencian algún nivel de reducción que pueda acercarse a esa meta del 50% que ya hemos mencionado. Es más, difícilmente pasan del 20%. Entre ellos, por supuesto, el caso de Argentina y Panamá, ustedes lo ven allí en términos de subregiones, América Central o América del Sur, mientras que países como Ecuador, Jamaica, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Colombia misma, está evidenciando un incremento en el número de fatalidades por siniestros de tránsito. Al compararlo con tasas, y aquí los invito a que tengan cuidado con el eje de las Y's, el valor vertical, al compararlo con tasas aún estamos muy lejos de lo que se está evidenciando en los países de la OCDE. Si ustedes se dan cuenta, a la derecha de sus gráficas se encuentran 4 países de América Latina que hacen parte de este bloque y son ellos los que le generan la mayor carga de muertos hacia ese bloque. Por lo tanto, existen todavía muchos retos que tenemos que abordar y muchas decisiones tanto de política pública como de acción particular de nosotros para lograr incidir en ese resultado que es finalmente la meta última. Ahora, el número de muertos no depende de la cantidad de vehículos, y este es un mito que tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que empezar a acabar. Era parte del ejercicio inicial que tuvimos cuando abríamos este taller, en donde preguntábamos si a mayor número de vehículos deberíamos evidenciar mayor número de muertos, y la verdad es que no. Pero antes de llegar a esa conclusión, pensemos cuántos vehículos realmente transitan en América Latina. Y la verdad es que es una cifra todavía bastante nulosa, en el sentido de que si bien sabemos que existe el registro de 248 millones de vehículos, de los cuales 70 millones son motocicletas, pues esos vehículos no sabemos si de verdad transitan por las vías o simplemente existen en las bases de datos porque se dieron de baja, porque sufrieron algún siniestro y ya quedaron inservibles, o porque fueron deshuesados o sus partes fueron utilizadas para repuestos en otros lados. Solamente 3 países de la región tienen algún modelo estadístico o matemático para cuantificar los vehículos que realmente circulan por las vías, y vamos a utilizar esa como la base de comparación para todos los números que vamos a estar presentando a continuación. Por lo tanto, pensemos en una América Latina con 238 millones de vehículos, de los cuales 69 son motocicletas. Con ese dato, pensemos en que la gran parte de esos vehículos están ubicados en Brasil y en México. Solo Brasil
tiene 111 millones de vehículos. Por lo tanto, el resto de países, los otros 16 países, son los que componen esa masa de 238 millones. Y hoy ya estamos registrando 30% de vehículos en dos ruedas, es decir, casi que 1 de cada 3 vehículos que transita por las vías en 17 países de América Latina son esas motocicletas de las cuales Hilda ya nos hizo referencia, y por lo tanto los retos en seguridad vial tienen que poner de presente medidas que permitan mejorar las condiciones para todos los actores, sabiendo que hay algunos que tienen mayor exposición al riesgo. Ojo, nunca he hablado de culpa, eso es un elemento fundamental. Tienen mayor exposición al riesgo por distintos elementos y por lo tanto debemos pensar en ellos de tal suerte que se mejoren sus condiciones tanto como las condiciones de los demás actores que transitan en las vías. Guatemala, y eso ya lo saben ustedes mejor que nosotros, tiene algo así como 4.5 millones de vehículos, de los cuales 2 son vehículos de 2 ruedas, y como ya se había mencionado antes, son los vehículos que generan o presentan mayores crecimientos en términos de ventas y de incorporación anual a la flota que está transitando. Eso nos da una América Latina con un promedio, una tasa promedio de motorización de 405 por cada 100.000 habitantes, que es comparable con lo que en su momento tuvo España o Japón. Y ya voy a referirme porque esos dos países en particular hacen parte del ejemplo que estoy compartiendo con ustedes. No sin antes mencionar que las motocicletas son en casi todos los países los vehículos de mayor crecimiento, y en el caso de Guatemala, si ustedes miran los ejes tanto de vertical como horizontal, presentan mayor crecimiento y mayor participación en la flota vehicular. Colombia, por ejemplo, tiene el 61% de su parque vehicular expresado en vehículos de 2 ruedas, y ustedes encuentran allí la distribución de los otros países, marcados en círculo. Encontrarán el caso concreto de Guatemala para que lo puedan comparar con el resto de países analizados. Una primera reflexión importante es que hay una correlación alta entre aquellos países donde existe un aumento en las fatalidades y un aumento en la flota de motocicletas. Es decir, que en esos 8 países hay una correlación del 0.66 Esa correlación quiere decir que en la medida en que una variable crezca, la otra lo hace en el mismo sentido. Tanto así que si no cambian las tendencias actuales, para esos 8 países que acabo de referir, por cada millón de motocicletas nuevo que se incorpore al parque vehicular, vamos a evidenciar 837 muertes adicionales a las que ya estamos registrando en las cifras actuales. Por tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer desde la perspectiva de política pública? ¿Qué vamos a hacer desde la perspectiva nuestra como conductores y como actores de la vía? Recuerden lo que les mencionaba Hilda hace un poco, esto es un tema de todos, esto no es delegar exclusivamente la responsabilidad en un único actor, no es hacer únicamente un llamado hacia qué va a hacer el gobierno sino qué hace cada uno de nosotros en nuestra condición de actor vial, en la condición que sea, conductor, peatón u ocupante de la vía. Y tenemos que empezar a derrumbar algunas leyendas urbanas que existen y que están asociadas a la seguridad vial. Una de ellas, a mayor tasa de vehículos, a mayor cantidad de vehículos, mayor muerto. Eso no debe ser una realidad, y mencionaba a España y a Japón como 2 casos concretos en donde se evidencia que mientras que la una puede crecer, la cantidad de vehículos, la otra puede crecer. Y yo sé que existe algún escepticismo en términos de, claro, estamos hablando de países desarrollados, ellos allá tienen mejores condiciones, más capacidad económica, etcétera, etcétera, pero si contrastamos estas cifras con Guatemala, nos llevaríamos sorpresas tan simpáticas como las que ustedes ven en pantalla. Guatemala también tuvo en su momento algún movimiento de reducción en el número absoluto de fatalidades por siniestros de tránsito. Es más, decrecieron más y a mayor ritmo que lo hicieron estos 2 países. Pero miren la comparación del tamaño del parque automotor, 35 millones de vehículos en España, 82 millones de vehículos en Japón. Guatemala tiene 4,5 millones de vehículos. Miren la relación de motocicletas a esa totalidad de parque automotor, y miren la tasa de fatalidades, que es el último número en la tabla, la tasa de fatalidades comparado por cada 100.000 vehículos. Mientras que en España y en Japón son 4.3 o 3.2, para el caso de Guatemala es 48.0. Es decir, hay una serie de decisiones que se deben tomar para poder atender las necesidades de todos los actores viales, incluyendo a los motociclistas, especialmente en los países en donde se evidencian estos crecimientos que ya hemos mencionado. Ahora bien, mencionaba el contrato de seguro de vehículos como un elemento virtuoso de la seguridad vial. Y es que el seguro tiene la capacidad de incidir tanto en la prevención de los siniestros de tránsito
como en la atención de las víctimas. Es decir, en el momento en el que se materializa el riesgo, en el momento en el que ocurre un lesionado o un fallecido, el seguro tiene la capacidad de generar las compensaciones que se requieran para garantizar bien su atención médica oportuna o bien para poder tratar de resarcir hasta donde sea posible los daños causados a las víctimas de siniestros de tránsito. La mala noticia es que en América Latina el nivel de aseguramiento vehicular está lejos de cualquier registro deseable u óptimo que quisiéramos tener. Es más, 44% del total de los vehículos que circulan hoy en día en América Latina tienen seguro obligatorio vehicular. Todavía tenemos 6 países de la región donde no existe un seguro obligatorio exigible a todos los tipos de vehículos que transitan por el país. Y si quitamos de la ecuación a Brasil por discusiones técnicas que no vale la pena mencionar en este foro, solamente el 16% del parque circulante estaría protegido por algún seguro obligatorio. Eso es una situación compleja, especialmente para las víctimas, dado que al momento de un siniestro de tránsito no tienen o la capacidad o la oportunidad para recibir las atenciones que se requieren y por tanto eso deriva en que lesiones menores puedan complicarse o lesiones severas en algunos casos terminan con la muerte de esta persona. Por lo tanto, uno quisiera ver un esquema en donde cada vez más los seguros pudieran participar de manera activa en la protección de las personas, de los actores viales, con especial incidencia en quienes sufren siniestros de tránsito. Si ustedes miran el comparativo del parque que circula por los países, comparado contra el parque que hoy en día tiene un seguro obligatorio, se van a dar cuenta que también hay un nivel subóptimo deseable. Y he incluido en esta gráfica a Guatemala. Ustedes saben que existe el seguro obligatorio para el transporte extraurbano y por tanto en esta gráfica no estamos hablando de un nivel de evasión o de omisión en el cumplimiento de esa obligación, sino podemos ver reflejado es qué tan grande es la exigencia que se le está haciendo al parque vehicular de Guatemala. Es decir, la mínima porción de los vehículos que están transitando por el país se les está exigiendo ese seguro obligatorio y por tanto la mínima parte de la población está quedando cubierta con cargo a un seguro virtuoso que tiene la capacidad de generar incentivos en prevención, pero además proveer la protección necesaria que se requiere. De nuevo un comparativo, y aquí voy a tomar a los Países Bajos como ejemplo, allá la evasión es del 0.3%, y esto es porque la construcción de la política pública en torno a ese seguro obligatorio se da de tal manera que entiende las necesidades del país y tiene una capacidad de respuesta sin duda mayor a la de América Latina. El punto es que podemos a través de una estructura coordinada construir un instrumento que le provea la atención requerida por todas las víctimas sin que ello implique cambios que afecten de manera sensible a la población del país. ¿Cómo un seguro obligatorio tiene la capacidad de incidir favorablemente en la seguridad vial? ¿Por qué he hablado de los elementos virtuosos de la seguridad vial? Pues básicamente lo hace por estos 4 canales que ustedes están viendo en pantalla, porque genera incentivos de buen comportamiento. A través de la introducción de incentivos en el precio, los mejores riesgos deberían tener la capacidad de pagar menos por el precio del contrato de seguro, mientras que los vehículos más riesgosos deberían estar pagando más y generar instrumentos disruptivos aprovechando toda la tecnología y toda la capacidad de análisis que hoy en día existe para que eso en verdad sea un apoyo a la seguridad vial. Otro canal es a través de la provisión de unos recursos dirigidos al ente rector de la seguridad vial, a una agencia de seguridad vial que tenga la capacidad de desarrollar programas para que incentive la promoción en seguridad vial y por tanto tener la capacidad de respuesta institucional que requiere el país para atender esta que es perfectamente una pandemia bastante apagada en materia de agenda pública, pero que no por ello nos quita un número muy importante de conciudadanos todos los años. Además porque provee información de calidad, y ya van a ver ustedes algunos ejemplos de esas cifras de calidad, pero también muy importante porque hace un ejercicio de compensación a las víctimas, es decir, de redistribución de recursos que especialmente beneficia al sector de la salud y digamos que elimina o reduce el impacto fiscal que hoy en día tienen los gobiernos cada vez que llega una víctima de siniestro de tránsito a un hospital público que requiere una atención, especialmente en los casos de los heridos más complejos. Miren ustedes, por ejemplo, los recursos que hoy en día se destinan a la seguridad vial. En Argentina el 1%, en Colombia el 3% y en Brasil el 5% de las primas que se pagan por el seguro obligatorio se dirigen de manera directa a la agencia líder de seguridad vial en cada país y eso le permite tener una capacidad de respuesta y una capacidad de acción
para la promoción de programas, campañas y difusión de material que incida favorablemente en estos comportamientos. Y por supuesto, los incentivos de buen comportamiento que se ven todavía bastante más explícitos en los contratos voluntarios, pero que, repito, de manera disruptiva podríamos entrar a introducirlos en los contratos de seguros obligatorios como un elemento de prevención, como un elemento de cambiar hábitos y comportamientos riesgosos por hábitos y comportamientos seguros en la vía. En esa gráfica lo que estamos viendo es el volumen de recursos que en un solo año los seguros obligatorios le proveen a las víctimas a través de las compensaciones y de los pagos que se hacen cuando se materializa el riesgo. 1.400 millones de dólares desembolsaron las compañías de seguros para atender siniestros de tránsito, y si bien les había mencionado que en el caso de Guatemala el seguro está limitado al transporte extraurbano y que la porción de los vehículos es minoritaria en comparación con el total de la flota vehicular, se darán cuenta que ya hay desembolsos de más de 90 millones de dólares que le están llegando a las víctimas como parte del proceso de compensación y de reparación que están inmersos allí. Por lo tanto, el seguro obligatorio es un elemento que permite la financiación de los sistemas de salud, que es otro de los objetivos del desarrollo sostenible, de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Por tanto, ese seguro está en capacidad de aportarle al sector de la salud los recursos financieros necesarios para contar con instalaciones adecuadas, profesionales de la salud que tengan la capacidad de atender a las víctimas, los medicamentos requeridos y sobre todo la capacidad de respuesta, unas ambulancias adecuadas y una ubicación de centros de salud en los distintos puntos del país. En estos casos que estamos viendo en pantalla, ustedes encuentran cuánto de todo lo que se pagó por siniestro con cargo a los seguros obligatorios se destinan al gasto de salud. Fíjense, en Colombia 90%, hasta llegar a un Chile que supera el 56%. Es decir, en América Latina la mayoría de los pagos que se hacen es para atender al sistema de salud, y eso lo que está haciendo es que está enriqueciendo la capacidad de respuesta de las instituciones médicas, llámese hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, la capacidad de atención de las víctimas en la oportunidad de atención de estas víctimas. Por supuesto, hay un debate en torno a qué tan grande debe ser el seguro, cuáles deben ser las coberturas que están incorporadas en un seguro y cómo se compara eso a la realidad económica, política y social de cada país, y cuál sería el monto ideal que uno quisiera tener. Sin duda queremos tener una cobertura amplia, amable, generosa, pero eso nos va a generar un precio mucho más alto. Por tanto, la construcción de un contrato de seguros no puede escapar a una realidad, y es que tenemos que construir instrumentos acorde a la capacidad económica de nuestros países. De nuevo, haciendo un análisis de correlación, de comparación de variables, pues estamos encontrando, por desgracia, números que corroboran lo mencionado tanto por María como por Hilda en la tarde de hoy, y es que son los motoristas quienes llevan la mayor carga de las afectaciones por los siniestros de tránsito. Si ustedes se dan cuenta, la participación de motocicletas y la evasión es alta, pero además hay una correlación muy alta entre el número de motocicletas y el volumen de siniestros pagados. Es decir, son ellos los que están sufriendo las peores consecuencias de los siniestros de tránsito, y los recursos se están destinando mayoritariamente a la atención de sus necesidades por estar más expuestos al riesgo. Repito, eso no tiene que ver necesariamente con un tema de culpa, y eso es parte de un debate que tenemos que hablar de manera tranquila para que no se entienda que el motociclista per se es el culpable de un siniestro de tránsito, tanto como la mujer no es culpable del accidente per se por el hecho de ser mujer. Esos son elementos que tenemos que eliminar de la discusión, porque ninguno de los dos son ciertos ni se pueden dar por sentados. Ahora, no podemos escapar a una realidad absoluta, y es que la discusión de un seguro obligatorio pasa por el análisis del precio, y esa es una de las grandes preocupaciones que siempre se plantean al momento de hablar de este instrumento. Es que el precio del seguro. La reflexión a la que los queremos llevar es cuáles los elementos que nos permiten construir un precio en un seguro, y no es nada distinto que analizar dos variables con las que se miden el riesgo: la frecuencia, qué tanto se están accidentando las personas, y la severidad, cuál es el costo de la atención de esas víctimas. Y entonces, en la medida en que podamos construir un precio adecuado, podemos satisfacer las necesidades de todos los actores viales, dada una capacidad real de compra de unos tomadores que son los propietarios de vehículos. En la medida en que haya un equilibrio sano, repito, acorde a las capacidades económicas del país, pues podremos crear un instrumento virtuoso. Pero la invitación acá es a no quedarnos únicamente en que el precio por el precio. ¿Cómo podemos hacer para que el precio sea más barato?
Pues si el tema depende de la cantidad de accidentes, entre menos accidentes tengamos, pues está ancho. Ahora, llamo la atención que acabo de utilizar, mal utilizada la palabra accidente, por lo que nos estaba mencionando Luis hace un momento. En realidad nos referimos a los hechos de tránsito, al choque en la vía que se está dando. Entonces, en la medida en que haya menos choques, menos colisiones, menos siniestros de tránsito, pues vamos a tener una necesidad de menor cantidad de recursos para poder atender a esas víctimas. Y la otra discusión es cuáles son nuestros costos de los servicios de salud, qué tan graves son las lesiones, qué tan bien protegida estaba la víctima, qué tantas noches de estancia tiene que pasar una persona en un hospital para poder recuperarse de sus lesiones. Entonces, en la medida en que podamos atender unas colisiones con menor gravedad, pues vamos a tener unos menores pagos a salud y por tanto unas necesidades más ajustadas o menores que garanticen menores precios en la compra del seguro. Para que tengan un referente y sabiendo, por ejemplo, que en el caso de Colombia se pagan más de 500 millones de dólares al año por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pues esa es una base para construir seguros. Pero si ustedes se dan cuenta, hay países como Chile que en principio, y esto es únicamente entendiendo los pagos, no es el único elemento, pero fíjense que desde 10 dólares uno podría construir un producto de seguros que tenga la capacidad de brindar la atención que requieren las víctimas. Esta es una medida, advierto, una medida incompleta, no es el único valor que hay que tener en cuenta, existen otros elementos que debemos adicionar, pero este es un primer referente para que empecemos a quitarnos un poco el discurso de que el precio es una barrera simplemente porque es muy alto. Es más, si comparamos el impacto del precio de los seguros obligatorios respecto al salario mínimo en América Latina, se van a dar cuenta que en promedio es del 1.3, es decir, necesitamos 1.3 de un salario mínimo al año para comprar un seguro obligatorio de vehículos, que es lo mismo que utilizamos para poder contratar nuestro servicio de telefonía a lo largo del año. Luego no es algo que sea realmente de lujo, no es algo absolutamente costoso y en cambio sí es algo que nos puede proveer un nivel de respuesta y que nos puede mejorar la capacidad de atención hacia todas estas víctimas. Entonces, como les mencionaba, para bajar el precio del seguro, revisemos entonces cuántos fueron los eventos de tránsito que se han producido, qué tan graves fueron esos eventos, qué tantas son las lesiones que se le causan a la persona en términos de severidad, de gravedad y cómo podemos orientar todo el debate para que nuestros usuarios de la vía estén mejor protegidos. Cascos homologados, chalecos protectores, uso del cinturón en los 5 puestos, carros o vehículos que cumplan con normas técnicas adecuadas, vehículos que realmente reflejen una capacidad de protección a todos los usuarios en la vía y sin duda un comportamiento humano y una actitud de conducción segura en la vía, evitando consumo de licor, velocidad, estupefacientes, etcétera, etcétera. Ahora quiero compartir con ustedes los resultados de una encuesta de percepción que hicimos en Guatemala, en donde consultamos a la población sobre elementos de seguridad vial y el contrato de seguros. Es decir, desde lo teórico, desde lo conceptual, en verdad es muy bonita la aproximación de cómo proveer esa protección hacia las víctimas, pero quisimos ir un paso más allá y le preguntamos en esta encuesta a los guatemaltecos qué opinan sobre lo que les estamos planteando y el día de hoy queremos compartir con ustedes los principales resultados. Repito, todas estas presentaciones que tenemos acá van a quedar a su disposición, luego voy a pasar relativamente rápido por la metodología y el perfil de la muestra que ustedes podrán encontrar allí pues para validar lo que se ha hecho. Esta es una encuesta que se realizó en diciembre del año pasado con una participación de 50% de mujeres y 49% de hombres en todo el territorio nacional, con personas de todos los niveles económicos y usuarios de todos los tipos de vehículos. La primera reflexión que quiero hacer se fundamenta en el ejercicio que hicimos al inicio de esta conversación, cuando les preguntaba cómo se califican ustedes como conductores y comparémoslo contra cómo califican al promedio del conductor guatemalteco. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la tendencia a calificarnos mejor nosotros que a los demás. Es más, en Guatemala, cada uno de los encuestados se evaluó con 8.2% en promedio y en el ejercicio que hicimos al inicio de esta charla el resultado fue de 8, es decir, va absolutamente en la misma sintonía, está en línea con lo que se está mencionando, mientras que cuando evaluamos a otro, al conductor de la moto, al conductor del servicio público o al conductor promedio, le dimos una nota inferior.
En el caso de la encuesta nos dio 5, en el caso de nuestro taller nos dio 2, bien ácida esa respuesta, pero más allá de los números les dejo esta reflexión. Yo soy mejor que los demás y por tanto, si yo soy bueno y usted no, es usted quien necesita la solución, no yo. Esa aproximación del riesgo es cuando menos pobre, en tanto que no refleja realmente la capacidad de entendimiento de la exposición a la que estamos viviendo cada vez que nos acercamos en la vía. Y eso no me permite tomar decisiones adecuadas. Si yo no vivo el riesgo, si yo no veo el riesgo, pues no creo que necesite una solución para atender ese riesgo. Por lo tanto, la invitación es de verdad evaluar qué tan buenos conductores somos, porque recuerden que hicimos un par de preguntas ya más concretas sobre el tema de seguridad vial y casi ninguno en realidad supo cuál era la distancia de separación entre dos vehículos. Luego, ¿de verdad somos tan buenos conductores como lo queremos ser, como nos queremos mostrar en la foto? Esto no es un ejercicio de crítica hacia quienes nos acompañan en la charla, es un ejercicio de autorreflexión y de inspección propia para poder tener unas conductas mucho más saludables, sanas en la vía. Le preguntamos a las personas cuál es su percepción sobre la seguridad vial y van a encontrar a lo largo de esta presentación que el top two boxes, es decir, las dos cajas más votadas o más mencionadas, son acuerdo y totalmente acuerdo respecto a qué tan importante es para el país reducir el número de fatalidades y de muertes, y ustedes van a encontrar que más del 91% cree que esto es un tema que debe estar en la agenda pública, que necesitamos mejorar estos indicadores que estamos viviendo hoy en día, acompañado de otras medidas que encuentran en pantalla, como es importante que los hospitales y las clínicas tengan la capacidad de atender a todas las víctimas de siniestros de tránsito, que tengan casi la obligación de hacerlo, pero que cuenten con los recursos, porque no es solo la buena voluntad de poder recibirlo, sino la capacidad real de atender a esas víctimas. Por lo tanto, hacia los encuestados estamos evidenciando un llamado, un pedido, una imploración, como mencionaba María en su intervención, a que podamos garantizarle esa atención oportuna a las víctimas cuando más la necesitan. ¿Qué debería tener un seguro obligatorio? ¿Cuáles son esos elementos que deberían estar inmersos? Y ustedes se dan cuenta que el grueso de las respuestas hacen llamado a gastos médicos, es decir, la gran mayoría de encuestados están diciendo si hay un elemento que debe estar incluido dentro de un seguro obligatorio es la cobertura de gastos médicos. Ese es uno de los momentos más críticos que tiene una víctima de siniestro de tránsito, la oportunidad en la atención. María Seguí decía que se estima al menos en el doble la cantidad de lesionados por siniestro de tránsito de los registros oficiales. Y eso, digamos que en materia de estadísticas es complejo, pero más allá del número, si es el doble o 3 veces o la mitad, aquí lo que estamos diciendo es que ese debe ser un elemento central, es un elemento focal de la protección que se le pueda dar a todas las víctimas en caso de siniestro. Y les preguntamos abiertamente a todas las personas de la encuesta, ¿deberíamos crear un seguro obligatorio para Guatemala? El 93% nos está diciendo sí. Ah, Ricardo, pero es que usted se lo preguntó a un segmento de la población con capacidad de compra. Entonces, no, el apoyo que se le está dando a esta medida viene de todos los actores viales en todos los tipos de vehículos. Miren los resultados expresados por los propietarios de vehículos liviano particular, o motocicleta, o servicio público, o los peatones. En ningún caso baja del 90% el apoyo hacia ese requerimiento, sea propietario o no propietario, tenga o no ingresos altos. Es decir, hay un entendimiento de la importancia de incorporar dentro de la legislación de tránsito la exigencia a todos los vehículos que transitan por el país un seguro obligatorio similar a lo que ya hoy en día ocurre con el servicio de transporte extraurbano. ¿Por qué es favorable tener un seguro obligatorio? Y aquí hay dos grandes bloques de respuestas, ambas en el sentido de apoyo, algunas porque hay una reflexión de mejora, es decir, porque se hace referencia a la protección, a la responsabilidad, al beneficio, a la cobertura, son ese tipo de palabras, y hay otros en donde se saca un elemento direccionador, en donde está diciendo, porque allá afuera hay muchos siniestros de tránsito, y es impresionante escuchar en los encuestados esas reflexiones que hay muchos siniestros de tránsito, hay muchos siniestros de tránsito, hay mucha irresponsabilidad, no hay reparación, no hay una forma de poder recuperar aquello que perdí como consecuencia de este evento. Aquí encuentran en pantalla las referencias de quienes no están de acuerdo hacia esta iniciativa, en realidad es la gran minoría y sin embargo vale la pena mostrarlo porque en efecto la falta de los recursos o el precio aparece como un elemento que ya hemos mencionado que es la principal preocupación. Entonces,
válido, legítimo, pero repito, ese no debería ser el punto focal. El punto debería centrarnos más es cuánto nos cuesta la atención de una víctima de siniestro de tránsito, y el derecho al trabajo no debería estar por encima al derecho a la vida. Ahora bien, cuando evaluamos algunas de las características de los seguros obligatorios o un seguro obligatorio, preguntamos qué tan de acuerdo o desacuerdo están con algunas de las frases como las que ustedes encuentran en pantalla, y de nuevo hay un respaldo mayoritario hacia estas expresiones, como que el seguro de automóviles es un respaldo en caso de sufrir un siniestro de tránsito, ampara por igual a todas las víctimas, y fíjense en la tercera, en la que está en la mitad, todos los vehículos deben tener la obligación de contratar un seguro que provea protección a las víctimas de siniestro de tránsito. ¿Es positivo para el país que exista un seguro obligatorio? 91% de los encuestados nos dicen sí, es positivo que exista un seguro obligatorio. Ahora hablemos de los siniestros de tránsito, de la materialización del riesgo y esa comparación de percepción de riesgo versus el riesgo manifestado o el riesgo materializado. Cuando les preguntamos quién debería ser el llamado a pagar por los daños cuando ocurra un siniestro de tránsito y usted afecte a un tercero, pues todos tenemos un imaginario y es el responsable, es casi que una respuesta natural. Si a mí me afectan, pues a mí me tienen que indemnizar. Acuérdense que estamos en un Estado social de derecho en donde el daño es generador de una responsabilidad que da lugar a una indemnización para reparar a la víctima, es decir, devolverla al estado más parecido en que se encontraba antes de la ocurrencia de un siniestro. Luego yo tendría cómo decirle a ese que me afectó, ha nacido una responsabilidad que recae en cabeza suya por el hecho de ser el culpable y por tanto usted me tiene que reparar. Entonces el responsable del siniestro es el llamado a pagar. Curiosamente, casi que 1 de cada 3 opina que es la propia víctima la que tiene que atender sus propios gastos. Eso es lo que llamamos un ejercicio de revictimización. No solo sufre en carne propia las secuelas del siniestro de tránsito, sino que además de su patrimonio tiene que ir y hacer una inversión para poder atenderse en sus necesidades. Digamos que cuando menos curioso, pero queda allí, digamos, la parte anecdótica. Si evaluamos en los encuestados cuántos han sido víctimas de siniestro de tránsito, nos encontramos con una cifra que es un llamado a la acción hoy en Guatemala. 11% de los encuestados han sido víctimas de siniestro de tránsito. En términos de frecuencia, este es un número muy alto. Compárelo contra la población total del país y piense que el 11% es víctima de siniestro de tránsito. Esto sobrepasa cualquier estimación que hayamos presentado hasta ahora. El 11 no puede ser leído como un número frío, lejano, todo lo contrario. Nos debe hacer un llamado para que entendamos que 1 de cada 10 ya fue víctima de siniestro de tránsito. Y en la tasa que está creciendo las motocicletas, este número puede crecer mucho más rápido. Sobre esos les preguntamos, bueno, muy bien, usted fue víctima de siniestro de tránsito, ¿quién fue el que pagó por su atención médica? Y sorprendentemente nos encontramos que él mismo tuvo que pagar por su atención médica. Acabamos de decir que teníamos en el imaginario que el responsable era el llamado a pagar, pero en realidad la realidad es otra. La realidad es que cuando somos víctimas de siniestro de tránsito, casi la mitad tiene que estar preparado de su propio bolsillo para pagar el costo de la atención. Luego no tener un esquema de seguros, en realidad está afectando a esa víctima de manera importante. Imagínense salir hoy de su trabajo y tener que pensar que de su bolsillo debe destinar un recurso muy importante para poder pagar una cuenta de hospital que no estaba en el presupuesto familiar. Por lo tanto, entre la expectativa y la realidad hay una gran distancia, tanto como cuando les pregunté al inicio de la jornada qué era más peligroso, si un tiburón o un perro, y la mayoría nos dice un tiburón. Y tómese un minutico para pensar por qué considera que el tiburón es más peligroso. ¿Qué lo hace más peligroso? Claro, el tamaño nos asusta, pero ¿no será que estamos dejándonos influenciar por todo el tema de Hollywood y de las películas y estas secuencias con un animal que sin duda tiene 5.000 libras de presión por pulgada cuando muerde, que es sin duda muy grave? Pero usted sabía que mientras que los tiburones matan a 6 personas al año, los perros matan a más de 17.000 personas al año. La vulnerabilidad de la que mencionaba Hilda es fundamental tenerla en el centro del debate. Los seres humanos somos vulnerables, somos débiles, y nuestra expectativa versus la realidad de riesgo tiene unas distancias completamente distintas. En el caso de siniestro de tránsito,
es mucho más grave. Yo creo que me va a pagar el responsable, pero a la hora de materializarse el riesgo, nos dicen estas cifras de una encuesta basada en lo que nos han hablado las víctimas, no es así. Entonces la pregunta es, muy bien, ¿cuánto le costó el siniestro de tránsito? Entonces la mayoría nos dice 1.000 quetzales. Entonces pregunta, ¿tiene usted en este momento 1.000 quetzales en su bolsillo para poder atender una atención médica de urgencia que surja por un siniestro de tránsito? Hay casos que sobrepasan los 100.000 quetzales. ¿Tendría usted la capacidad de atender o de pagar por una atención médica de ese volumen? Entonces, vámonos al terreno de los qué tal si. ¿Qué tal si sufriéramos un siniestro de tránsito y el vehículo no tiene seguro? Como ocurre en la mayoría de los casos de Guatemala. ¿Quién cubriría entonces los gastos y la atención médica? La mayoría dice, tengo que acudir a mis recursos propios. Tengo que sacar de mi bolsillo para poder pagar ese dinero. 1 de cada 5 nos está diciendo, yo tengo un seguro que me podría amparar, y 16% nos dice, yo tendría que acudir a un crédito. La pregunta es, ¿qué tan fácil es de verdad acudir a un crédito ya para que un banco me desembolse un dinero tal que yo pueda pagar una cuenta de hospital? Eso no sucedería o no sería una preocupación si tuviéramos un seguro obligatorio. Pero más grave aún, ¿cómo pagaría usted los daños en caso de que sea usted quien le causa una afectación a otro? Entonces, de nuevo, la gran respuesta es, no, yo tengo la capacidad de poder atender eso. Entonces, si usted afecta un vehículo y lo daña, lo deja en pérdida total, le rompe una parte irreemplazable del vehículo, queda destrozado, ¿está listo para salir a comprarle un vehículo que le reponga a su víctima el que le dañó? ¿De verdad tenemos la capacidad de responder solo en ese ejemplo de daños? ¿Qué pasa con todo el tema de la responsabilidad civil? ¿Qué pasa con toda la afectación patrimonial? ¿Qué pasa con aquellas personas que ya no pueden trabajar y que ahora dependen económicamente de la familia, de los vecinos o de instrumentos no formales para poder recibir los recursos que antes atendía como ocasión de su trabajo, pero que ya no puede ejercer porque fue víctima de un siniestro de tránsito? Con esto entonces finalizamos este segmento, de nuevo dejándoles reflexiones importantes en materia de, una cosa es riesgo y otra cosa es percepción de riesgo. Y no siempre lo que esperamos que ocurra va a ocurrir, y tenemos que estar preparados para poder responder rápidamente ante las necesidades de esa víctima. Puede ser un tercero o puedo ser yo. Y lo que estamos viendo es que los siniestros de tránsito son en verdad una situación grave que ameritan una atención de cada uno de nosotros. No podemos esperar a depender de las decisiones de un tercero, llámese gobierno o autoridades. La invitación es a que lo hagamos desde nosotros mismos en nuestra condición de actores viales. Y ustedes, amigos comunicadores, tienen la gran fortuna de dirigirse a las audiencias y en donde el uso de las palabras y de la forma como se presenta la comunicación puede incidir en hacer visible la problemática de tal forma que se genere una reflexión profunda orientada al cambio, a un cambio transformador, a un cambio positivo que logre la reducción de las fatalidades por siniestros de tránsito. Ese juego de palabras, como lo mencionaba Luis, esa utilización del accidente que oculta y que deja el elemento de culpa por allá bien escondido, ¿cómo lo podemos revertir y cómo podemos darle foco a la noticia para poder hacer visible el tamaño de la problemática y el tamaño de la incidencia? Le voy a pedir al equipo de producción que nos acompaña que comparta en este momento el código QR que pueden descargar los más de 120 personas que están conectadas con nosotros en este momento para que descarguen las presentaciones y aquí tienen nuestros códigos, nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales para que nos contacten en caso de querer ampliar sobre algunos de los temas que hemos abordado hoy, para que estén en contacto, para que esto no sea una actividad simplemente de una buena tarde, sino que sea el inicio de un intercambio de ideas y de información que permita transmitirle a la audiencia de Guatemala no solo la importancia y la necesidad de atender estos temas, sino de cómo logramos generar un movimiento que salve vidas en la vía. Con eso, les damos las gracias por su participación y esperamos ver sus noticias muy pronto en las redes y que logremos reducir el número de muertos en la vía. Muchísimas gracias.
Amigos comunicadores, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por poner atención, por las preguntas, por los comentarios que nos han hecho. Muestra el interés que hay de este tema. Como mencionaba hace un momento, ustedes son unos de los que ven los efectos cada día de esta situación. Entonces es un gusto compartir con ustedes esa información y que podamos empezar a hacer un cambio todos juntos en este sentido. Podrán ver ahí en su imagen, abajito hay un QR en donde pueden accesar ustedes ahí todos los documentos, las presentaciones que se mostraron en este momento, en esta presentación, y ahí podrán tener esa información para su uso en las notas y demás. Igual quedamos a las órdenes de ustedes. Como Automóvil Club de Guatemala, ha sido un gusto compartir con ustedes y quedamos a las órdenes. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto de la seguridad vial en Guatemala, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz tarde, que Dios los bendiga.